Este decimoquinto video consiste sobre la corriente eléctrica y la resistencia. Los objetivos de este video es poder describir las propiedades de una batería, explicar cómo una batería produce una corriente directa en un circuito, además aprender símbolos de circuitos para dibujar diagramas de circuito, poder definir corriente eléctrica, resistencia eléctrica y explicar qué significa resistor óhmico. Además, poder resumir los factores que determinan la resistencia y calcular el efecto de estos factores en situaciones simples. Las baterías. Ahora bien, para la electricidad, un flujo de carga eléctrica es el resultado de una diferencia de potencial eléctrica, que se denomina voltaje. Para poder mover una carga eléctrica se requiere de energía. La energía eléctrica se genera por la conversión de otras formas de energía, lo que se produce una diferencia de potencial o voltaje. Una batería convierte la energía potencial química almacenada en energía eléctrica. Una batería simple consiste en dos electrodos metálicos diferentes en un electrolito, es decir, en una disolución que conduce electricidad. Con los electrodos y electrolitos apropiados, se desarrolla una diferencia de potencial entre los electrodos como resultado de una acción química. Cuando se forma un circuito completo, es decir, conectando una bombilla de luz y unos alambres, los electrones del electrodo más negativo, es decir, la parte B, se van a mover por el alambre y la bombilla hacia el electrodo menos negativo, es decir, el A. Como resultado se obtiene un flujo de electrones en el alambre y como los electrones tienden a moverse a regiones de mayor potencial, el electrodo A debe estar a un potencial eléctrico mayor que el electrodo B. Así, la acción de la batería crea una diferencia de potencial que se denomina con la letra V mayúscula entre las terminales de la batería. Entonces, el electrodo A se llama ánodo y se denota con un signo positivo, y el electrodo B se llama cátodo y se reconoce con un signo negativo. Los electrones están negativamente cargados y se mueven por el alambre de B negativo a A positivo. Ahora bien, para poder realizar algunos diagramas que reflejen baterías en serie o baterías en paralelo, como se muestra en las imágenes de la diapositiva, se deben utilizar ciertos símbolos, como se muestran en la imagen a la izquierda de la diapositiva. Como podemos ver, la batería se representa con un símbolo menos más. También está el resistor, el condensador, el alambre, cuando dos alambres están no conectados o cuando dos alambres están conectados, también cuando el interruptor está abierto o cuando el interruptor está cerrado. Ahora bien, se va a comentar un poco sobre la corriente eléctrica. Como los electrones son los que se mueven en los alambres del circuito, el flujo de carga se aleja de la terminal negativa de la batería. Hay situaciones en las que un flujo de carga positiva es el responsable de la corriente, como en el caso de los semiconductores. Ahora bien, se dice que la batería entrega corriente a un circuito o a un componente de este, es decir, a un elemento del circuito. También se dice que el circuito o sus componentes extrae corriente de la batería. Entonces la corriente regresa a la batería. Una batería solo puede impulsar una corriente en una dirección. Este tipo de flujo de carga unidireccional se llama corriente directa y se denomina con las letras SD en minúscula. Si la corriente cambia de dirección o de magnitud, se convierte en corriente alterna. Cuantitativamente, la corriente eléctrica, denominada con la letra I mayúscula, se define como la tasa de flujo de la carga neta en función del tiempo, así como se muestra en la diapositiva. La unidad SI de corriente es coulomb por segundo o ampere. El coulomb por segundo se designa como ampere, que se denota con la letra A mayúscula, en honor al físico francés André Ampère, investigador pionero de los fenómenos eléctricos y magnéticos. El ampere también se puede abreviar como AMP. Ahora bien, se va a definir lo que es la resistencia y la ley de Ohm. Si se aplica un voltaje, es decir, una diferencia potencial entre los extremos de un material conductor, cuanto mayor es el voltaje, mayor es la corriente.
Hay otro factor que influye en la corriente, que es la resistencia del material del que está hecho el alambre, ya que este afecta el flujo de carga. Cualquier objeto que ofrece resistencia considerable a la corriente eléctrica se llama resistor. Ahora bien, ¿cómo es que se cuantifica la resistencia? Si un gran voltaje se aplica a través de un objeto y produce una pequeña corriente, entonces ese objeto presenta una elevada resistencia. La resistencia, que se denota con la letra R mayúscula, de cualquier objeto se define como la razón entre el voltaje a través del objeto y la corriente resultante a través de ese objeto, así como se muestra en la primera ecuación de la diapositiva. Las unidades de resistencia son volts por ampere, que es V entre A, denominado ohm. Esto es en honor al físico alemán George Ohm, quien investigó la relación entre corriente y voltaje. Ahora bien, para algunos materiales la resistencia es constante en un rango de voltajes. En un resistor que exhibe resistencia constante, obedece la ley de Ohm o es óhmico. La ley se llamó así en honor de Ohm, que encontró materiales que poseen esta propiedad. Por medio del gráfico mostrado en pantalla, este es un gráfico de voltaje versus corriente para un material con una resistencia óhmica, por lo tanto se determina que esta resistencia óhmica es una línea recta con una pendiente igual a su resistencia. Por lo tanto, una forma común y práctica de la ley de Ohm es por medio de la segunda ecuación que se muestra en la diapositiva. Entonces, la ley de Ohm no es una ley fundamental, ya que no hay ley que establezca que los materiales deben tener resistencia constante. Sin embargo, muchos avances en electrónica se basan en materiales semiconductores que tienen relaciones no lineales entre voltaje y corriente. Por lo tanto, se supondrá que los resistores son óhmicos. Recordar que óhmico significa con resistencia constante. Ahora, como siempre hacemos, vamos a resolver un par de ejemplos para entender mejor cómo aplicar la teoría que hemos visto hasta ahora. En el ejemplo 1 nos dicen lo siguiente. En un experimento para medir la resistencia eléctrica del brazo de una persona, colocan un electrodo en el hombro, como lo podemos ver acá, y otro en la muñeca, donde el electrodo colocado en el hombro es el positivo y el colocado en la muñeca es el negativo. Nos dicen si al aplicar 110 milivoltios a través de los electrodos, la corriente resultante es de 12 miliamperios. ¿Cuál es el valor de la resistencia total del brazo de esta persona? Ahora, lo que tenemos que notar acá es que los electrodos están unidos a unos cables. Entonces, la corriente va a pasar por estos cables y va a pasar a través del brazo. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una analogía de lo que está sucediendo en esta situación con un circuito eléctrico que está compuesto por la fuente, el cable por el que pasa la corriente y una resistencia. En nuestro caso, el brazo va a ser el que cumpla el papel de la resistencia. Entonces, para resolver este problema, es decir, para encontrar el valor de la resistencia total del brazo de la persona, vamos a usar esta analogía. Y vamos a utilizar posteriormente la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual al voltaje de la fuente dividido entre la corriente. Lo que tenemos que hacer entonces es muy simple. Simplemente es una conversión de unidades para tener el voltaje en voltios y la corriente en amperios. Entonces vamos a utilizar las equivalencias. Nosotros sabemos que un voltio es igual a 10 a la 3 milivoltios. Entonces estos milivoltios se nos cancelan con estos milivoltios y nos va a quedar 110 por 10 a la menos 3 porque
el exponente sube, entonces cambia el signo. Voltios, que es la unidad. Y esto lo podemos escribir como 0,110 voltios. Ahora, con la corriente, la conversión va a ser similar. De hecho, va a ser igual. Solo que en lugar de voltios tenemos amperios. Tenemos entonces 1 amperio es igual a 10 a la 3 miliamperios. Se nos cancelan estas unidades y nos queda 12 por 10 a la menos 3 amperios, y esto es 0,012 amperios. Ahora, recordemos que de la ley de Ohm sabemos que la resistencia va a ser el voltaje dividido entre la corriente. Entonces simplemente sustituimos estos valores que ya obtuvimos. Vamos a tener 0,110 voltios divididos entre 0,012 amperios. Y realizando este cálculo vamos a obtener 9,17 ohmios. Entonces finalmente llegamos a esta respuesta, que es la resistencia eléctrica del brazo de la persona a la que se le colocaron los electrodos y se le aplica un voltaje. En el segundo ejemplo lo que nos dicen es lo siguiente: un resistor se conecta a una fuente de 11 voltios y extrae una corriente de 180 miliamperios. Luego, este mismo resistor se conecta a una fuente de 90 voltios y extrae una corriente de 1,30 amperios. Y lo que nos preguntan es si este resistor es ómnico. Ahora, para saber si es ómnico, recordemos la relación que hay entre el voltaje y la corriente. Nosotros podemos escribir el voltaje como una función que depende de la corriente, donde en este caso la corriente sería nuestra variable independiente, es decir, X. Y el voltaje sería la variable Y. Entonces, matemáticamente lo podríamos ver como una función, donde tendríamos Y es igual a M, que M es el valor de la pendiente, por la variable independiente X. En nuestro caso, la función sería el voltaje es igual a R, que es la resistencia, porque la resistencia va a ser, en este caso, el valor de la pendiente, multiplicado por la corriente. Entonces, para saber si el resistor es ómnico, al evaluar en cada uno de los casos, como tenemos acá, en el primer caso nos dicen que el valor del voltaje es igual a 11 voltios. A este vamos a llamar V1. Y el valor de la corriente es 180 miliamperios. A este le vamos a llamar I sub 1. Tenemos también el segundo caso, donde el voltaje es igual a 90 voltios. Le vamos a llamar V sub 2. Y la corriente es igual a 1,30 amperios. Si nosotros realizamos el cálculo de la resistencia para cada uno de los casos, tendremos para el primer caso lo siguiente: una resistencia 1, que sería el voltaje 1 dividido entre la corriente 1, y una resistencia 2, que sería el voltaje 2 entre la corriente 2. Ahora, de esta primera ecuación, para el primer caso, podemos despejar la corriente y nos va a quedar
V1 es igual a R1 por I1. Y para el caso 2 vamos a tener que V2 va a ser igual a R2 por la corriente 2. Ahora, para que el resistor sea ómnico, lo que tiene que pasar es que esta resistencia debe ser igual, es decir, R1 debe ser igual a R2, porque de esta forma vamos a recuperar la función que tenemos aquí arriba, la que nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, es decir, que la resistencia es constante y que el voltaje va a variar dependiendo de cómo cambie la corriente, o podría ser inverso, el voltaje puede cambiar dependiendo, perdón, la corriente puede cambiar dependiendo de cómo cambie el voltaje. Entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular la resistencia para cada uno de los casos, y si vemos que estas tienen el mismo valor, esto quiere decir que el resistor es ómnico. Lo que debemos hacer entonces es realizar el cálculo de la resistencia para cada uno de los casos. Lo primero que debemos notar acá es que para el caso 1 la corriente está en miliamperios y nosotros la ocupamos en amperios. Por lo tanto hacemos la conversión. Sabemos que un amperio es igual a 10 a la 3 miliamperios. Entonces se nos cancelan las unidades y nos queda 180 por 10 a la menos 3 amperios, que esto es igual a 0,180 amperios. Entonces ya podemos realizar el cálculo de la primera resistencia. Esta va a ser igual a 11 voltios dividido entre 0,18 amperios. Y esto nos da 61,11 ohmios. Ahora, para el caso 2, es decir, para el cálculo de la segunda resistencia, vamos a tener 90 voltios divididos entre 1,30 amperios. Y esto nos da 69,23 ohmios. Y como podemos ver acá, R1 y R2 son diferentes. Entonces lo que podemos concluir de esto es que el resistor no es ómnico. Ahora lo que vamos a ver son los circuitos de resistencias en serie. Para entender el concepto, lo primero que debemos entender es qué es una malla. Y una malla es el camino cerrado por el que pasa la corriente. Por ejemplo, en este caso, si nosotros aplicamos un voltaje acá desde la fuente, la corriente va a pasar por toda esta parte del circuito, por acá, por acá, por acá, por acá, y va a volver al punto de partida. Entonces, todo este circuito cerrado o camino cerrado es nuestra malla. En el caso de las resistencias en serie, lo que nos quiere decir esto es que en un mismo camino hay varias resistencias colocadas. Por ejemplo, aquí vamos a tener una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Ahora, otra cosa muy importante es que cuando tenemos un circuito de resistencias en serie, los voltajes son diferentes en cada resistencia. Lo que vamos a tener acá es que el voltaje que aplicamos desde la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Esto lo podríamos resumir de la siguiente forma.
donde estamos denotando cada uno de los voltajes con esta sumatoria. En este caso tenemos vamos a tener 3 voltajes porque tenemos 3 resistencias. Entonces, si aplicamos un voltaje desde la fuente, vamos a tener que el voltaje total va a ser igual a la suma de los 3 voltajes en cada una de las resistencias. Entonces vamos a tener V1 más V2 más V3. Y esto debe ser igual a V. Ahora, recordando la ley de Ohm, nosotros podemos calcular el voltaje de la siguiente manera. Primero sabemos que la resistencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces nosotros podemos despejar de acá el voltaje y nos va a quedar que esto es igual a la corriente por la resistencia. Ahora, algo muy importante acá es que tenemos que utilizar subíndices. Y el voltaje en cada una de las resistencias va a depender de la resistencia. Entonces, vamos a tener un V1 que sería I por la resistencia 1. Después vamos a tener V2 o V sub 2 que va a ser I por la resistencia 2 y un V3 que va a ser igual a I por la resistencia 3. Y ahora podemos ver que podríamos sustituir estos resultados acá. Pero antes de esto hay que notar algo muy importante, que la corriente en todos los casos es la misma. Esta es la condición que se cumple siempre cuando tenemos un circuito en serie. La corriente siempre va a ser la misma. Entonces, si nosotros sustituimos esto que acabamos de encontrar, nos va a quedar que el voltaje de la fuente va a ser igual a I por la resistencia 1 más I por la resistencia 2 más I por la resistencia 3. Como podemos ver acá, podemos sacar a factor común la corriente. Y nos va a quedar la corriente multiplicada por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y de aquí vamos a obtener un concepto muy importante. Y es que a esta suma de resistencia le vamos a llamar resistencia equivalente en serie. Le pongo el índice sub S para recordar que es en serie. Y de este resultado lo que hemos visto es que el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente por la resistencia equivalente en serie. Y si recordamos los circuitos que hemos visto anteriormente, esta ecuación es muy similar a la que utilizamos para resolver o para encontrar la resistencia en los casos anteriores. De hecho, a partir de esta ecuación nosotros podemos ver que podemos construir un circuito donde vamos a tener la fuente, al igual que la tenemos acá, y vamos a tener solamente una resistencia, que en este caso sería la resistencia equivalente para los circuitos en serie. Entonces, a lo que hemos llegado aquí es que en realidad cuando tenemos un circuito en serie, este circuito se comporta como si tuviéramos una sola resistencia, donde esta resistencia es la suma de cada resistencia individual. Y esto es lo que vamos a utilizar para resolver este tipo de circuitos. Por ejemplo, si nos dieran valores numéricos para las resistencias,
y nos dieran el valor de la corriente, simplemente sustituimos cada uno de los valores acá, lo sumamos, lo multiplicamos por la corriente y eso nos daría como resultado el voltaje de la fuente. Similarmente, si nos dieran el valor del voltaje y también el valor de la corriente, nosotros podríamos saber cuál es el valor de la resistencia equivalente utilizando la ley de Ohm, porque simplemente de esta ecuación vamos a despejar la resistencia y nos quedaría que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente, similar a los casos que hemos visto anteriormente. Ahora, para los circuitos de resistencias en paralelo, la situación va a ser bastante diferente, porque en este caso vamos a tener cada una de las resistencias en mallas diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí la primera malla, que sería esta que contiene la resistencia 1. Después tenemos la segunda malla, que es esta, que contiene la resistencia 2. Y tenemos una tercera malla, que contiene la resistencia 3. Aquí estoy utilizando solo 3 resistencias y 3 mallas, pero un circuito de resistencia en paralelo podría tener cualquier cantidad de resistencias, es decir, cualquier cantidad de mallas. Ahora, en este caso, opuesto a como pasaba anteriormente, el voltaje va a ser igual en cada una de las resistencias. Lo que va a pasar es que la corriente inicial, llamémosle I sub 0, cuando pase por cada una de estas partes, que realmente se llaman nodos, por cada nodo, esta corriente se va a dividir. Y tendremos la corriente 1, una corriente 2, y aquí vamos a tener una corriente 3. Entonces, en este caso lo que pasa es que la corriente inicial, la que viene de la fuente, va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes individuales. Es decir, I sub 0 va a ser igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Y ahora, recordando la ley de Ohm, nosotros sabemos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces nosotros lo que necesitamos es encontrar la corriente en cada una de las mallas, o cada una de las resistencias. Lo que hacemos es despejar esta corriente y vamos a tener que la corriente es el voltaje dividido entre la resistencia. Pero en este caso nosotros necesitamos utilizar subíndices, porque tenemos diferentes corrientes y diferentes resistencias. Pero esto es muy simple, porque es solo una etiqueta. Nosotros vamos a tener que la corriente 1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1. La corriente 2 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 2 y la corriente 3 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 3. Ahora recordemos que el voltaje es igual en cada una de las resistencias, como lo vemos acá. Entonces, si nosotros sustituimos esto en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. I sub 0, es decir, la corriente que sale de la fuente, o la corriente inicial, va a ser igual a V sobre R1, que corresponde a la corriente 1, más V sobre R2, que corresponde a la segunda corriente, más V sobre R3. Aquí lo que podemos notar es que el voltaje lo podemos sacar a factor común porque está multiplicando cada uno de estos valores. Entonces, vamos a tener el voltaje multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ahora en este caso nosotros vamos a definir esto como
1 sobre la resistencia equivalente en paralelo. Por eso le pongo R sub P, para recordar que se refiere a la resistencia en paralelo. Entonces, con esto, nosotros podemos reescribir la ecuación de la corriente de la siguiente forma. La corriente inicial va a ser el voltaje dividido entre la resistencia equivalente en paralelo. Y como podemos ver acá, hemos recuperado la ley de Ohm. Aquí podríamos despejar la resistencia en paralelo y nos va a quedar que el voltaje, perdón, la resistencia equivalente en paralelo, nos va a quedar que el voltaje es, perdón, la resistencia va a ser el voltaje entre la corriente inicial. Y de nuevo vamos a tener un circuito como los que hemos visto anteriormente. Pero siempre debemos tener el cuidado de recordar la definición de la resistencia en paralelo, es decir, esta definición que tenemos acá. Y ahora vamos a ver finalmente un caso especial que es cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Ahora, de lo que vimos anteriormente, nosotros sabemos que si tenemos una corriente inicial, esta va a ser igual a la corriente 1, que va a pasar por la primera resistencia, más la corriente 2. Aquí tenemos la corriente 1 y por aquí va a pasar la corriente 2. Entonces, nosotros anteriormente vimos que la corriente 1, en este caso, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1. Y la corriente 2 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 2. Ahora sacamos a factor común el voltaje y vamos a tener 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí lo que podemos utilizar son propiedades algebraicas. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. En el denominador voy a dejar R1 por R2 y arriba me va a quedar R1 más R2. Y esto es lo mismo, porque voy a hacerlo acá. Si expandiéramos esto, recordemos que nos quedaría R1 sobre R1 más R2 más R2 sobre R1 por R2. Entonces aquí R1 se nos cancela con R1 y R2 con R2. Y eso nos va a quedar como 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Es decir, esto es igual a esto. Entonces ahora recordemos que esto es la resistencia equivalente en paralelo. Entonces nosotros tenemos que, perdón, esto es 1 sobre la resistencia en paralelo. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre la resistencia en paralelo va a ser igual a R1 más R2 sobre R1 por R2. Y aquí lo que voy a hacer es pasar a multiplicar este R sub P, de forma que me queda 1 R sub P, va a pasar a multiplicar porque está dividiendo, va multiplicado por R1 más R2, y todo esto va dividido entre R1 por R2. Ahora, esta parte del denominador va a pasar a multiplicar y lo que está en el numerador va a pasar a dividir. Entonces, finalmente, encontramos que la resistencia equivalente en paralelo para este caso, esto siempre se va a cumplir. Por eso es muy importante ver este caso. Siempre se va a poder calcular de esta forma.
Entonces, este resultado al que he llegado va a ser sumamente útil cuando estemos resolviendo este tipo de circuitos, porque como veremos posteriormente, cuando veamos los circuitos mixtos, vamos a tener circuitos en los que hay resistencias en serie, pero entre estos también van a haber circuitos en paralelo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En el próximo video vamos a ver circuitos mixtos.